Bien, estábamos entonces hablando de este punto que es cómo plantear un problema de investigación. Yo decía hace ratito que las dudas acerca de cómo funciona el mundo que nos rodea, pues van a ser muchas y en diferentes vertientes, ¿no? Sin embargo, pues debemos de ir precisando qué es lo que vamos a investigar. Y a eso se le conoce precisamente como planteamiento del problema de investigación. Y déjenme decirles ustedes que se deben de seguir una serie de pasos. Ya hablamos de que tenemos tres tipos de investigación documental, investigación de campo y la investigación experimental. Bueno, nosotros ahorita nos vamos a enfocar a la investigación cuan- cualitativa, ¿no? De cualidades, de características. El curso pues es relativamente corto, de tal forma que pues sería muy complicado abarcar todas las dos formas. Bueno, de hecho son tres formas de investigación, porque hay investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Obviamente la mixta abarca características de ambas, de cualitativa y cuantitativa. Pero nosotros en este momento solamente nos vamos a enfocar en la investigación cualitativa, ¿verdad? Por el tiempo y porque además es el tipo de investigación que ustedes más van a llevar en el futuro. Todos aquellos que quieran continuar estudiando seguramente realizarán más ese tipo de investigación. No quiero decir que no harán investigación cuantitativa de números, o sea, por supuesto que sí, pero lo que más se acostumbra pues es la eh, cualitativa, ¿no? Bien, entonces, el primer paso que nosotros debemos de realizar, pues es ir a la biblioteca, por supuesto, no necesariamente de manera física, sino aprovechando todas las herramientas del Internet de hoy en día, hoy por hoy, pues podemos entrar a la web y buscar información. Ahorita vamos a hablar precisamente de ese punto. Ok, entonces necesitamos delimitar el problema. Fíjense ustedes que yo quisiera hablar del agua. Bueno, pues el tema del agua es bastante amplio, vasto, porque yo puedo hablar del agua desde la física y entonces pues hablar de cómo el agua libera energía, puedo hablar de que el agua en un momento determinado puede ser sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Eh, que hierve a 100 grados centígrados, pero que se congele a 0 grados centígrados. Pero también sé que puedo hablar del agua como una sustancia química que reacciona con óxidos, ¿no? Por ejemplo, que reacciona con óxidos básicos, que reacciona con metales. Ya saben ustedes, ya llevaron química, ya saben que el oxígeno con un metal, pues me hace un óxido de metal, y si el agua la uno con un no metal, pues me va a hacer un óxido, no, un compuesto no metálico, ¿no? Y así, no sé, formando hidratos, etcétera. Y también puedo hablar del agua como un constituyente elemental en todas las formas de seres vivos. Ya hablamos, ya sabemos que existen como seres vivos animales, pero también plantas, pero también hongos y eh, se me están yendo los otros dos reinos, el reino protista, ¿no? Entonces, el agua como parte fundamental de la vida en el planeta. Entonces, cuando yo decido hablar del agua desde la química o desde la física o desde la biología,
voy cerrando los temas que están relacionados con esa área de investigación. A eso precisamente es a lo que le voy a llamar delimitar el problema, ¿sí? Especificar o enfocarme qué es lo que yo quiero estudiar. Por eso dice aquí, el problema es ser claro y concreto. Y sobre todo que yo pueda analizarlo. Si de repente yo quisiera estudiar, no sé, algo inmaterial, pues sería bastante complicado. Tendría que ver cuáles serían las herramientas, la metodología que yo estuviera implementando, ¿no? Bien, cuando yo les decía que necesitan leer, necesitan conocer qué han hecho otros investigadores con relación al tema que yo me estoy tratando de conocer, pues es precisamente esta parte de buscar antecedentes en libros, revistas, en periódicos, en cartas, en pinturas, en videos, en películas, en programas de radio, en eh, sitios de internet, por supuesto que todas las redes sociales, todo donde yo puedo obtener información es válido. O información que sea confiable, por supuesto. Y esto nos lleva a un tercer escalón, que es justificar la investigación. ¿Por qué yo quiero investigar ese tema? ¿Qué trae de bueno a mi entorno? Puede ser a mi comunidad, a mi país, a mi continente, es más, al mundo. ¿Qué le trae de bueno a un grupo, por ejemplo, en psicología, estudiar el autismo, por ejemplo, en química, estudiar la liberación de energía, etcétera? O sea, ¿qué le trae de bueno a mi comunidad? ¿Qué le trae de bueno a mi comunidad? ¿Qué le trae de bueno a mi país? A mi época, ¿no? Por ejemplo, o dice aquí, ¿por qué es importante? ¿No? Plantear objetivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? Plantear objetivos es mi brújula. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Conocer cuál es la forma en que los niños invidentes aprenden a andar en la calle, ¿no? O las personas invidentes, no necesariamente niños, las personas invidentes, ¿sale? Entonces aquí es una brújula, es una dirección, es lo que me dice, tienes que ir por aquí. Y debe estar generada en base a objetivos generales y objetivos particulares. Plantear la hipótesis, ¿qué es lo que yo supongo que voy a encontrar? Por eso dice aquí respuesta tentativa. Y luego me lanzo a la experimentación. Y después de la experimentación, aquí ya no lo puse, pero bueno, después de la experimentación, pues es recoger los resultados, interpretarlos y, como les decía, publicarlos. ¿Sí? Son los pasos más importantes para plantear un problema de investigación, ¿sale? Cuando yo voy a realizar una investigación, necesito saber con cuánto tiempo cuento. Amén de con cuántas personas cuento, con cuánto dinero cuento para realizar la investigación. Hay investigaciones que son muy largas, por lo tanto, cuentan con el apoyo de industrias particulares, pero también en muchas ocasiones de universidades o de departamentos del gobierno de diferentes países. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo, ¿no? Un cronograma es un plan de actividades. ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué voy a hacer la semana que sigue? ¿Qué voy a hacer en un mes? ¿Cuánto tiempo le voy a dejar a cada actividad, ¿no? Dice aquí ese esquema de organización de las actividades del proceso de investigación y de las fechas propuestas para ejecutarla.
¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a hacer aquello? Etcétera. ¿Va? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que ya tengo mis objetivos, ya sé qué es lo que voy a hacer. Bueno, pues voy a experimentar. Voy a tener 4 semanas, todas las semanas de enero. La recolección de datos se va a hacer en las siguientes 4 semanas, que abarcaría todo febrero. Luego, todos esos datos que obtuve, tengo que analizarlos, sobre todo cuando el modelo que estamos utilizando es cuantitativo, pues hacer numeritos, ¿no? Y a veces, bueno, cuando es cualitativo, ¿qué significan estas entrevistas o qué significan estas fotografías, etcétera? Dependiendo de lo que haya hecho para recoger información, para recoger datos. Una vez que ya analicé los datos, pues obviamente viene cerrar, concluir y decirle a los demás qué encontré, qué no encontré, qué debería hacer, por dónde futuras investigaciones, por dónde otras personas podrían trabajar, ¿no? Esto me va a llevar solamente 3 semanas. Y luego elaborar el informe, y eso es bien importante porque muchas veces ya tengo todo esto. Y aquí me hago pato porque es complicado, ¿verdad? Sentarme en la computadora y empezar a teclear. Es complicadito, entonces debo de poner términos, fechas. Y por último, presentar la investigación al el instituto, la corporación que me haya financiado. Si es una universidad, si es una empresa particular, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes toda la investigación que se realizó en este último año para desarrollar precisamente la vacuna contra el COVID. Pues tuvo que presentarse en un momento determinado y comenzar a utilizarse. Qué bueno, según tengo entendido, es una investigación que ya tenía mucha parte de experimentación anterior al desarrollo de la COVID. Porque el COVID es muy parecido al, ¿cómo se llama? Creo que con SARS, otra enfermedad de índole viral. Se había estado investigando sobre esa y cuando llega el COVID pues ya hay como un caminito avanzado. Por eso el desarrollo de la vacuna fue pues verdaderamente supersónico, fue rapidísimo, porque una investigación lleva más tiempo. Pero bueno, entiendo que aquí se tomó investigación que ya se había hecho con anterioridad, se inyectó mucho dinero y por lo tanto hubo muchas personas que estaban para trabajar en ese proyecto de desarrollar vacunas o en esos proyectos de desarrollar vacunas contra la COVID. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí esta primera parte del día de hoy con esto que es la elaboración del cronograma de trabajo y me gustaría que pasáramos al siguiente subtema. Y esto es cómo encuentro una idea para desarrollar un problema de investigación, para desarrollar mi investigación. Esto es muy importante para ustedes porque lo que resta del cuatrimestre van a desarrollar un proyecto de investigación que va a partir con este primer paso, es decir, con este primer escalón que es cómo me inspiro para saber de qué voy a hablar, ¿no? Y bueno, pues nos dice que hay varios puntos importantes. El primero dice inspiración basada en intereses personales del investigador, pero no es suficiente, se requiere trabajarlo en el tópico es tema o idea para pulirlo y acotarlo. Acotarlo es reducirlo. Vamos a suponer que a mí me gusta mucho la historia de México,
pero no puedo decir, quiero hacer una investigación de la historia de México. Sí, es muchísimo. Para un cuatrimestre no es factible que abarques tanto tiempo. Bueno, está bien. ¿Qué te parece si hablo sobre el Segundo Imperio? El Segundo Imperio es el tiempo que estuvo Maximiliano de Habsburgo gobernando aquí, mientras Benito Juárez pues estaba fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque andaba ahí tratando de defenderse de los conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, ya tengo yo una idea, ya se va reduciendo. Ahí estoy acotándola, todavía falta pulirla. Una idea también me puede surgir de una oportunidad. Una idea me puede surgir a través de una oportunidad, ¿no? Dice, surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso y o no sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Yo recuerdo que en la última especialidad que hice, una de mis compañeras decía que ella no se había dado cuenta, pero ella es una psicóloga investigadora y así se dedica de lleno a la investigación. Y ella me decía que le llamaba mucho la atención o que, bueno, se había puesto a investigar sobre los efectos psicológicos en las personas que sufrían cáncer de páncreas. Y que alguna vez se preguntó, bueno, pero yo por qué estoy estudiando esto, ¿no? ¿Por qué yo estoy investigando esto? Y en ese momento cae en la cuenta de que viene de una familia que ha sufrido varios casos de cáncer, ¿no? Entonces, por ahí el inconsciente, acuérdense, ya hablamos de esto en psicología, seguramente de alguna forma el inconsciente la guió para estudiar sobre esto, sobre el cáncer, específicamente el cáncer de páncreas. Aunque no tenía familiares que tenían cáncer de páncreas, pues ella decidió estudiar esa enfermedad, ¿no? Entonces, aquí se maneja como una oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues resulta que estaba trabajando en un instituto que le encarga esa investigación y por lo tanto tiene recursos, tiene dinero para realizar esa investigación. Hay ocasiones que nuestra idea surge a partir de conceptualización, conceptos. Dice aquí, detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y comprenderlo. ¿Qué es lo que sucedió con la COVID en este último año? La COVID ya existía, pero por alguna situación hubo cepas muy virulentas que dañaron o que dañan, que están dañando a la humanidad más que las cepas anteriores. Entonces, aquí se presta la oportunidad para conocer algo que ya se sabía que existía, pero que no se le daba la importancia suficiente hasta que se llega a esta situación tan dramática, ¿no? Bueno. Y va de la mano con esto, fíjense, va de la mano con esto que es la necesidad de resolver un problema. Cuando requiere solucionarse algo desde la pobreza de una nación o el calentamiento global hasta el diseño de una máquina más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico, fíjense nada más qué cosas, de ciertos virus, mejorar, bueno, aquí ya no fue prevenir, ¿verdad? Aquí fue contraatacar. Las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, porque bueno, yo puedo investigar cualquier cosa que pueda ser del área de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, ¿eh? La criminalidad en escuelas preparatorias, que por supuesto sería desde las ciencias sociales, ¿sí?
Necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando en algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados y no investigados, ¿no? Por ejemplo, fíjense que yo el sábado, ya saben ustedes que doy universidad, ¿no? Doy universidad a adultos, la universidad se llama ejecutiva, porque son adultos que solamente estudian el sábado, ¿no? Porque ya pues estos adultos ya trabajan y no pueden estar todo el tiempo como ustedes que vienen todos los días. Bueno, ok. En esa materia, o más bien dicho, en esa área, la universidad ejecutiva, damos psicología y me toca darles a los chicos, a los señores, a las señoras, son señoras y señores, la materia de desarrollo humano, que nos habla de cómo se desarrollan pues desde los embriones, ¿no? Luego cuando nace el niño, sus primeros meses, sus primeros años, cuando entra la etapa escolar, cuando entra la adolescencia, la juventud, a la adultez media, senectud, etcétera, ¿no? Y me doy cuenta que todos los libros que yo encontré hablaban desde la psicología estadounidense. O sea, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan los niños en Estados Unidos? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan los adultos intermedios en Estados Unidos, ¿no? Es más, hasta tantito y encontré que me hablaban de problemas raciales, interraciales, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen los negros al enfrentarse en una población mayoritariamente blanca o los latinos? Todo desde el ámbito o desde el punto de vista de Estados Unidos. No encontré documentos que hablaran del desarrollo humano desde la perspectiva de la cultura mexicana o ya de menos la cultura latinoamericana. Y por supuesto que los problemas son diferentes. Entonces, yo detecté que ahí hay un hueco de conocimiento. Aquí hace falta desarrollar investigación del desarrollo humano desde la cultura, si no mexicana, al menos sí latinoamericana, ¿no? Ser más abarcativo porque es diferente a lo que sucede con los norteamericanos, los estadounidenses, ¿no? Y bueno, ahí entonces hay diferentes formas de abarcar cómo inspirarme para encontrar, para obtener, para alcanzar una idea y decir, wow, yo quiero investigar sobre este tema. Porque ahorita que estemos en Zoom, les voy a preguntar cuál es su tema de investigación. Y si no lo han encontrado, a ver, vamos a ver esta tabla que probablemente les ayude a delimitar su tema. Pero no es primero eso. Bueno, vamos a ver, este subtema se me metió aquí primero. Necesidad de conocer los antecedentes del problema es para saber qué ya realizaron otros investigadores. Difícilmente voy a encontrar un tema del que nunca nadie jamás en este mundo haya investigado. Es tal la vastedad del tiempo del ser humano en este planeta y de tantos seres humanos que difícilmente hay algo que digan nadie ha investigado sobre esto, ¿no? A menos nuevos temas con referencia, por ejemplo, a la tecnología. Cuando estábamos en ética, sociedad, ¿qué es? Valores y sociedad, la materia del cuatrimestre pasado, hablábamos de que, por ejemplo, el desarrollo de la genética es relativamente nuevo y entonces todos estos temas de la fertilización in vitro, todo lo que son los embarazos por fecundación, pues diferente a la natural, pues todo eso hay que estudiarlo, legislarlo, etcétera.
Entonces, ahí sí, por ejemplo, tenemos nuevos temas, pero que, pues obviamente van de la mano porque también son nuevas situaciones que el ser humano ha comenzado a vivir a partir del último siglo, ¿no? Ok, entonces yo necesito conocer qué es lo que otros autores en otros países, en otros continentes, en otras instituciones, en otras escuelas han hecho para no repetir, o alguna investigación que se haya realizado en Europa, en Estados Unidos, llevarla al campo, por ejemplo, de Latinoamérica, como decía yo hace ratito, y seguramente los resultados serán diferentes. Si se lleva a cabo una investigación en Estados Unidos y se aplica aquí a Latinoamérica, probablemente no funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hayan hecho allá lo enmarcamos con las culturas de aquí y salen nuevas cosas, ¿no? Estructurar formalmente la idea de investigación, seguir estos pasos que ya hablamos al principio de este repaso, ¿no? Seleccionar la perspectiva desde la que se trabajará. Yo hace ratito ponía el ejemplo del agua. ¿Vas a trabajar con el agua desde la química? ¿Vas a trabajar del agua desde la física? ¿O vas a trabajar el agua desde la biología? Porque definitivamente las herramientas metodológicas que voy a ocupar o que ocuparía en cada una de estas ciencias, pues sería bien diferente, ¿no? Pues ahí tenemos este punto. Bien. Debo identificar muy bien desde qué perspectiva voy a trabajar. ¿Y qué es una perspectiva? Bueno, también le podemos llamar encuadre y nos dice que es una disciplina desde la cual seguía centralmente la investigación, enfoque del estudio, ya sea que voy a utilizar un modelo cuantitativo o un modelo cualitativo o una combinación de ambos, que dije hace ratito, sí se puede hacer. ¿Sale? Ahorita nosotros solamente nos vamos a enfocar en cualitativo, ¿sale? Ok. Ahorita estoy pensando en psicología, en la unidad, creo que fue la unidad 2 de psicología 1, hablábamos del sistema nervioso, ¿no? De los lóbulos y todo esto. Hacer una investigación de ese tema desde dónde, desde la psicología o desde la medicina. ¿Ya se dan cuenta? Esa es la perspectiva, desde qué perspectiva o encuadre se va a trabajar. Bien, tenemos aquí que entonces hay 3 elementos importantes. Ideas que estimulen al investigador para que sea interesante. Yo hace ratito les hablaba de mi compañera, ¿no? Mi compañera que decide trabajar sobre cáncer y sin saber cómo por qué, pues estaba bien entusiasmada, pues sí, porque de alguna manera dentro de ella sabía que el cáncer es algo recurrente en su familia. Entonces eso le estimuló, ¿no? Buenas ideas, novedosas, aunque no nuevas. Ah, caray, ¿cómo que novedosas, aunque no nuevas? Sí. Si yo estudio sobre el aprendizaje en los adolescentes, créanme que tecleo en internet aprendizaje en adolescentes y me van a salir cualquier cantidad de páginas de investigaciones científicas, desde la psicología, la pedagogía, la antropología, la historia, etcétera, de ese tema. Pero, ¿qué puedo aportar yo? ¿De qué manera le puedo dar un giro y encontrar algo novedoso? Yo decía, a lo mejor me encuentro una investigación de Europa y la traspolo aquí a las culturas latinoamericanas. Otro punto importante dice que buenas ideas que ayuden a generar teorías y solucionar problemas. Hace ratito hablábamos de la justificación. Y bueno, la justificación para realizar una investigación es esto, que ayude o bien a generar teorías o bien a solucionar problemas. Si no hace cualquiera de las dos cosas, ¿como para qué?
para qué investigas, ¿no? Entonces, estos 3 elementos son los que me van a llevar a generar buenas ideas. ¿Ya pensaron qué es lo que van a investigar ustedes? Espero que sí. Buenas ideas que fomenten nuevas interrogantes y cuestionamientos. Continuamos. Bien, este es el cuadro que quería mostrarles para que identifiquen cómo pueden ustedes alcanzar ideas si es que no se les ha ocurrido sobre qué quieren investigar. Y fíjense bien, dice ejemplos de conexiones entre las experiencias y la idea de investigación. ¿Qué puedo yo investigar? Bueno, hay varios aspectos. Número 1, combinación de intereses personales con un campo académico o profesional, como el caso de mi amiga hace ratito. Imagínense que yo tengo un interés personal de fútbol, pero yo estoy estudiando medicina. Entonces puedo realizar una investigación que puede ser eficacia de distintas terapias para lesiones en los músculos de las piernas de los jugadores de fútbol. No, ahí está. Me interesa el fútbol, pero soy médico y me especializo en medicina deportiva, pues ahí hay un tema. Técnicas para operación de meniscos, que es algo de lo que todos los futbolistas adolecen después de cierto tiempo, ¿no? Ok, un segundo punto. Considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas, a lo mejor mi colonia, mi comunidad, mi estado, mi país, ¿no? Entonces hay un interés personal, la educación de los niños, la educación entre los hermanos, y el problema que se da en la forma en que los niños hiperactivos aprenden o no aprenden, ¿verdad? Aprenden, pero aprenden de manera diferente. Bueno, ¿qué puedo hacer? Dice ideas posibles, métodos de enseñanza de la investigación basado en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad de niños especiales de primaria, ¿no? Por ejemplo. Sobre eso es sobre lo que yo puedo investigar. 3. Tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Interés personal, pozos de riego para el cultivo de leguminosas en un rancho o granja familiar. A lo mejor, bueno, ahora que terminó el cuatrimestre de los chicos de universidad, estas personas que les estoy platicando, ellos también hacen exposición de temas como lo hacen ustedes. Y los alumnos más avanzados que ya están por egresar, así como ustedes que ya van a salir, de administración, una de ellas, Jessica, yo creo que tal vez sí la conocieron, estaba arriba en las oficinas que dan por los sueños a los hombres. Bueno, Jessie está estudiando con nosotros y su tesis de investigación tenía que ver con un rancho ganadero. Bueno, ella exactamente no, pero su familia tiene algunos animales, algunas cabezas de ganado. Y entonces se le ocurre cómo desarrollar un tema, pero desde la administración. ¿No? Y estuvo bien interesante cómo aplicó todos los procesos administrativos que ella aprendió o que está aprendiendo en la licenciatura en administración, ¿no? Entonces aquí vemos cómo un tema científico, bueno, en este caso administrativo, se alinea con un interés personal. Vincular la herencia cultural nacional, regional de las ideas. Por ejemplo, Santa Clara, que es uno de los 7 pueblos, a mí se me ocurre ahorita, ¿no? Que alguien quisiera investigar qué son los 7 pueblos, desde cuándo se les llama 7 pueblos, por qué son 7 pueblos, etcétera, etcétera, ¿no?
Ustedes viven en la Sierra de Guadalupe. Entonces, tal vez investigar qué es la Sierra de Guadalupe, desde dónde abarca, cuáles son los nombres de los diferentes picos que conforman la Sierra de Guadalupe, ¿no? Bueno, dice aquí, emigración de mexicanos a Estados Unidos. ¿Quién no tiene un pariente que se haya ido a Estados Unidos? Aunque es un tío lejano, aunque es un tío político, un vecino, todos tenemos a alguien, todos conocemos a alguien que se haya ido a Estados Unidos. O que la familia completa, ¿no? Ideas posibles, percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto a los migrantes de otros países. ¿Cómo se llevan los migrantes mexicanos con los migrantes guatemaltecos, uruguayos, paraguayos, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Impacto de la migración a Estados Unidos en los trabajadores mexicanos en su familia. ¿Qué sucede cuando se va un miembro de la familia? Y luego, ¿cómo le hacen para mandar a traer a sus demás miembros de la familia? A veces sucede, ¿no? Se va primero el papá, el hijo mayor, el hermano, y luego manda por la mamá, por la esposa, por los hijos, etcétera. Recordar algunas experiencias y relacionarla con intereses personales para generar una idea. Interés personal, uso de redes sociales en internet. A mí se me ocurre, por ejemplo, los que les gustan mucho los videojuegos. ¿Qué posibilidades tienen jóvenes de desarrollar videojuegos en el futuro, no? Por poner un ejemplo. Bueno. Ok, nos dice aquí experiencia, utilización cotidiana de las redes, de una red específica. Ideas posibles, usos y funciones de las principales redes sociales en internet por parte de estudiantes universitarios. Comparar el uso que hacen los estudiantes universitarios de las redes sociales en internet con el uso por parte de jóvenes que no estudian. ¿Quién ocupa más el internet, las redes? ¿Los jóvenes estudiantes o los jóvenes que solamente trabajan, ¿no? Por ejemplo. Y así. Bueno, les decía, por ejemplo, tuve una alumna que realizó una investigación sobre el manga. Encontró ya muchas cosas interesantísimas que no sabía sobre el manga, ¿no? Sobre el desarrollo del manga. Han estudiado sobre el aborto, han estudiado sobre los métodos anticonceptivos, sobre marcas como Nike, ¿no? Todas estas marcas deportivas. Hay muchísimos temas, ¿no? Bueno. Ok, entonces esto hasta aquí dejamos esta tercera sesión, planteamiento del problema. Les pido que tomen en consideración este resumen que les dejo aquí porque parte de los cuestionarios van a estar tomados de esta parte del resumen. No todas las preguntas, pero sí algunas. Ok, entonces seguimos en contacto. Nos vemos, por favor, vía Zoom. Agradezco su atención.